¿Por qué el primer código legal de la humanidad, las leyes grabadas en piedra por orden del rey Hammurabi de Babilonia, se lee menos como un pacto de justicia y más como un escalofriante catálogo de tarifas para el sufrimiento humano? Un ojo por un ojo, sí, pero solo si ambos ojos pertenecen a la misma casta. El ojo de un noble vale el cuerpo entero de un esclavo. ¿Cómo es que la invención misma de la civilización, el acto de erigir murallas para protegernos del caos exterior, fue simultáneamente la invención de la crueldad organizada y el cautiverio interior? La respuesta es una verdad incómoda. El mal no nació en el desorden de la barbarie. Nació en el momento exacto en que un hombre decidió imponer su orden a otro. No fue un acto de pasión, fue un acto de cálculo. El mal es un arquitecto. Su primera creación fue la jaula. El amanecer de los estados en Mesopotamia y el valle del Nilo no fue un amanecer de iluminación, fue un amanecer de sangre y arcilla. Las grandes pirámides de Giza, esos monumentos a la eternidad, son también monumentos al látigo del capataz. Miles, decenas de miles de vidas consumidas, trituradas bajo el peso de la piedra y la voluntad de un faraón que se creía un dios. La construcción de la ciudad de Uruk, la primera gran metrópoli, requirió un suministro constante de mano de obra forzada. La civilización significaba, ante todo, la capacidad de movilizar a vastas poblaciones para proyectos que no les beneficiaban, a menudo bajo la amenaza de una muerte horrible. El orden exigía sacrificios, y los dioses, convenientemente, siempre tenían sed. En los zigurats de Ur, los sacerdotes no solo oraban, calculaban los diezmos, administraban los graneros y santificaban las ejecuciones de aquellos que se atrevían a retener su parte. La escritura, esa gloriosa invención, se utilizó primero no para la poesía, sino para llevar la contabilidad, para registrar cuántos sacos de grano se debían y cuántos esclavos poseía un templo. El mal se vistió de burocracia, se convirtió en un sello cilíndrico presionado sobre arcilla húmeda, una sentencia de propiedad o de muerte. Las primeras guerras no fueron simples escaramuzas tribales por un pozo de agua, fueron operaciones militares sistemáticas, planificadas con aterradora precisión. Los anales de los reyes asirios no son solo historia, son manuales de terrorismo de Estado. Ashurnasirpal II se jactaba, en relieves que aún hoy nos hielan la sangre, de desollar vivos a los líderes rebeldes y adornar las murallas de sus ciudades con sus pieles. No era una crueldad impulsiva, era una política de comunicación, era un mensaje claro. El orden tiene un precio, y ese precio lo pagáis vosotros. El mal descubrió que el miedo era un aglutinante social mucho más eficaz que la esperanza. La civilización no desterró a los monstruos, les dio un trono, una corona y un ejército. El terror ya no era el dientes de un depredador en la oscuridad, era el rostro del recaudador de impuestos a la luz del día. Aprendimos a temer al Estado antes que a los demonios. Las primeras leyes, como el Código de Hammurabi, no buscaban la equidad, buscaban la estabilidad, buscaban asegurar que la maquinaria siguiera funcionando. Si un hombre golpeaba a una mujer embarazada de clase alta y ella moría, la pena era severa. Si golpeaba a una esclava y ella moría, la pena era una multa, el coste de reemplazo de la propiedad dañada. La ley no era un escudo para los débiles, era una valla para proteger la propiedad de los fuertes. El mal se había vuelto legal. Y esta fue su primera y más brillante victoria, convencer a la humanidad de que la obediencia a una crueldad organizada era preferible al miedo a una violencia caótica. La civilización comenzó cuando un hombre construyó un muro, y el mal comenzó cuando le dijo a otro que ese muro lo protegía, mientras lo encadenaba a él. La sumisión se convirtió en supervivencia. El individuo fue borrado. Lo que importaba era el colectivo, la colmena, el imperio naciente. Los sacrificios humanos rituales, desde los sumerios hasta los cartagineses, no eran vistos como asesinatos, sino como inversiones necesarias. Se arrojaban niños al fuego de Moloch no por odio, sino por desesperación,
para comprar una buena cosecha o la victoria en la batalla. El mal se disfrazó de piedad, se disfrazó de necesidad. Creó un sistema donde la compasión era una debilidad y la crueldad sistemática una virtud cívica. El primer rey que ordenó la aniquilación total de una ciudad vecina, que masacró a los hombres, esclavizó a las mujeres y quemó los campos, no fue llamado un monstruo, fue llamado grande, fue llamado constructor de imperios. La escala era el objetivo. La crueldad primitiva del ladrón o el asesino individual palidecía ante la crueldad organizada de un rey y sus escribas. El mal aprendió a delegar. El rey no necesitaba mancharse las manos de sangre. Para eso tenía soldados. Los soldados no necesitaban pensar. Para eso tenían comandantes. Los comandantes no necesitaban sentir. Para eso tenían órdenes. La cadena de mando se convirtió en la cadena de la irresponsabilidad. Cada uno era solo un eslabón, culpable de nada, pero cómplice de todo. El mal se había hecho sistémico. Ya no era una acción, era una estructura de piedra, sudor y miedo. Esta estructura se perfeccionaría, se refinaría, se exportaría. Los constructores de imperios de Mesopotamia y Egipto sentaron las bases, crearon el prototipo de la máquina de triturar almas, demostraron que con suficiente organización, con una burocracia eficiente y una ideología que lo justificara todo, ya fuera la voluntad de los dioses o la gloria del rey, no había límite para el sufrimiento que los seres humanos podían infligir y soportar. El mal ya no era una anomalía, era el cimiento sobre el que se construiría el mundo, un mundo donde el orden era sinónimo de opresión. La paradoja estaba servida y sigue en nuestra mesa. Anhelamos el orden, pero el orden requiere poder. Y el poder, como un río que siempre busca el cauce más bajo, fluye inevitablemente hacia la cruel garantizar la seguridad de unos pocos, siempre ha significado controlar, limitar o destruir la libertad de muchos. Los primeros 4000 años de historia no son la historia de la lucha del bien contra el mal. Son la historia del mal aprendiendo a construir sistemas cada vez más grandes y eficientes. Pasó de la arcilla húmeda de un escriba sumerio a la piedra pulida de un obelisco egipcio, pero el mensaje era el mismo: obedece o sé borrado. El mal se había convertido en sinónimo de civilización, y esta maquinaria, una vez puesta en marcha, no hizo más que crecer. Se alimentaba de recursos, de vidas, pero sobre todo, se alimentaba de una idea, la idea de que nosotros somos mejores, más puros, más civilizados que ellos. Los asirios perfeccionaron la deportación masiva, desarraigando a pueblos enteros no solo para castigarlos, sino para romper su identidad, para convertirlos en polvo humano que pudiera ser fácilmente controlado. El genocidio cultural fue inventado junto con los impuestos. El mal descubrió que no bastaba con matar el cuerpo, había que matar el espíritu, la memoria. La maquinaria estatal creció, y con ella la escala del sufrimiento. Lo que comenzó como un método para construir templos, se convirtió en un método para construir imperios. El Estado ya no solo exigía tu trabajo, exigía tu vida y la de tus hijos, para guerras lejanas que servían a la vanidad de un monarca o a la codicia de una élite comercial. La sangre y la arcilla de los primeros días se solidificaron, se convirtieron en el mármol de los grandes imperios. El mal había pasado su infancia, estaba listo para entrar en su edad de oro. ¿Qué os asusta más, la brutalidad abierta del déspota que exige vuestra vida o la ley fría que os la quita mientras os llama ciudadano? Escribe tu respuesta en los comentarios. ¿Miedo al caos o miedo a la ley? El mármol, el símbolo de la Edad de Oro. El Imperio Romano no se construyó sobre la ley, como les gustaba decir a sus poetas. Se construyó sobre la absoluta y sistemática negación de la ley para millones de seres humanos. La Pax Romana, la paz romana, fue uno de los eslóganes propagandísticos más exitosos de la historia. Pero esa paz se compraba con una guerra perpetua en las fronteras y una esclavitud brutal en el interior. Era la paz del cementerio para los galos, los britanos,
los judíos y los germanos. Cuando Julio César conquistó la Galia, se jactó de haber matado a 1 millón y esclavizado a otro millón. No fue una tragedia, fue un triunfo. Sus soldados lo aclamaron y el Senado le construyó arcos. El mal se había vuelto glorioso. Las legiones romanas no eran fuerzas de paz, eran la maquinaria de violencia más eficiente y despiadada que el mundo había conocido hasta entonces. Se movían con la precisión de un mecanismo de relojería, y donde pasaban dejaban un desierto y lo llamaban paz. La crucifixión, ese método de ejecución diseñado no solo para matar, sino para humillar, para aterrorizar, para servir como valla publicitaria del poder romano, se alineaba en los caminos que llevaban a Roma. Tras la revuelta de Espartaco, 6.000 esclavos fueron crucificados a lo largo de la Vía Apia, un recordatorio podrido y agonizante para cualquiera que osara soñar con la libertad. El mal se había vuelto pedagógico. Enseñaba su lección con ganchos de hierro y madera áspera, y en el corazón de este imperio, el Coliseo, el gran monumento a la crueldad como entretenimiento de masas. Cientos de miles de personas y millones de animales murieron en esa arena. No era una aberración, era la política estatal del panem et circenses, pan y circo. Mientras el pueblo estuviera alimentado y entretenido con sangre, no se preocuparía por la pérdida de sus libertades. El mal se volvió un espectáculo. Los filósofos estoicos escribían tratados sobre la virtud y el autocontrol, a veces a pocos metros del rugido de la multitud, que exigía la muerte de un gladiador caído. La hipocresía se convirtió en la más alta forma de cultura. El imperio era una máquina que trituraba vidas humanas para producir grandeza arquitectónica, filosofía refinada y una burocracia implacable. Esta máquina no era exclusiva de Occidente. Al otro lado del mundo, la dinastía Qin unificaba China. Lo hizo a través de una guerra total y una filosofía llamada legalismo, que era aún más explícita que las leyes de Hammurabi. El legalismo sostenía que los seres humanos eran intrínsecamente malvados y egoístas, y que la única forma de gobernarlos era mediante un sistema de recompensas draconianas y castigos aún más draconianos. El primer emperador, Qin Shi Huang, quemó libros y enterró vivos a los eruditos que no estaban de acuerdo con él. Construyó la Gran Muralla, un proyecto de ingeniería tan vasto y tan letal que se dice que cada metro de muro costó la vida de un trabajador. Millones de cuerpos anónimos forman los cimientos de ese monumento. El mal descubrió que el progreso y la crueldad podían ir de la mano. Tanto en Roma como en Xi'an, el imperio funcionaba como un mecanismo desalmado. El mal ya no era la decisión de un rey sádico, era el resultado inevitable de la burocracia. Era el gobernador provincial que exigía impuestos imposibles. Era el centurión que cumplía órdenes de diezmar una legión cobarde. Era el eunuco en la corte que envenenaba a un rival. El sistema era tan grande que la responsabilidad individual se disolvía. Cada funcionario, cada soldado, cada recaudador de impuestos era solo un engranaje, y los engranajes no tienen conciencia. El mal se había vuelto anónimo. Se había convertido en un formulario que rellenar, una orden que obedecer. Los imperios se construyen sobre los huesos de quienes creyeron en su grandeza y se derrumban bajo el peso de quienes conocieron su verdadero precio. El precio de la civilización era una deshumanización a escala industrial. Los esclavos en las minas de plata del Aurellón, que dieron a Atenas su Edad de Oro, tenían una esperanza de vida de menos de 3 años. Eran considerados herramientas parlantes. El mal se había vuelto económico. La filosofía de Platón y el teatro de Sófocles fueron financiados por un sufrimiento tan extremo que apenas podemos concebirlo. La luz de la antigüedad clásica arrojaba las sombras más oscuras. Esta era la gran mentira de los imperios, que traían orden. Lo que traían era su orden, un orden que beneficiaba al centro a costa de la periferia, que enriquecía a la élite a costa de las masas. El mal se perfeccionó en el arte de la extracción de grano de Egipto, de oro de España, de esclavos de África, de seda de Oriente.
El mundo se convirtió en un tablero de juego para los poderosos, y las vidas humanas en meras fichas. La barbarie no era lo que estaba fuera de las murallas del imperio. La barbarie era el imperio mismo, disfrazado con togas de seda y coronas de laurel. Y cuando estos grandes imperios cayeron, Roma, bajo el peso de su propia corrupción y las invasiones de aquellos a los que había llamado bárbaros, o la dinastía Han en China por las revueltas campesinas, el mal no desapareció. La maquinaria se rompió, pero las piezas quedaron. La violencia se descentralizó. Los señores de la guerra, los barones feudales, los bandidos, todos recogieron los fragmentos del poder imperial y continuaron el juego, aunque a una escala menor. Pero la humanidad echaba de menos la grandeza, echaba de menos una justificación para su sufrimiento. Los dioses del panteón y los espíritus del taoísmo no eran suficientes. El mal necesitaba una nueva máscara, una que fuera absoluta, indiscutible, y que prometiera una recompensa no en este mundo roto, sino en el siguiente. La maquinaria imperial había demostrado que el mal podía ser eficiente y glorioso, pero le faltaba algo. Le faltaba una justificación trascendente. El cinismo del poder imperial era su debilidad. La gente podía obedecer por miedo, pero no moriría por un recaudador de impuestos. Para alcanzar su siguiente etapa de evolución, el mal necesitaba secuestrar la necesidad más profunda del ser humano, la necesidad de significado, la necesidad de fe. Cuando Roma cayó, su maquinaria de violencia fue recogida por una fuerza nueva, una que prometía el cielo, pero desató un infierno en la tierra. Una fuerza que tomaría la crueldad del imperio y le añadiría el fervor del fanático. El infierno en la tierra. Durante siglos, la fe había sido el refugio del oprimido, la promesa de que el sufrimiento en este mundo sería recompensado en el más allá. Pero en la Edad Media, esa promesa se invirtió. La fe se convirtió en el martillo del opresor, la justificación para infligir sufrimiento en este mundo, en nombre de Dios. El mal encontró su vehículo más poderoso hasta la fecha, la religión organizada, y lo hizo con una brillantez teológica. Si Dios es amor, entonces cualquier cosa que se oponga a Dios es el mal absoluto. Y contra el mal absoluto, cualquier crueldad no solo está permitida, sino que es obligatoria. El mal se vistió de piedad. Comenzó con las cruzadas. En el año 1095, el Papa Urbano II llamó a los caballeros de Europa a liberar Tierra Santa. Lo que desató fue un frenesí de sangre que duraría siglos. La primera cruzada no fue un ejército disciplinado, fue una turba asesina. Antes incluso de dejar Europa, masacraron a comunidades judías enteras en el Rin, practicando su fervor piadoso en vecinos desarmados. Cuando finalmente tomaron Jerusalén en 1099, los cronistas de la época, con orgullo, describieron cómo la sangre de los habitantes musulmanes y judíos les llegaba a las rodillas en la cúpula de la roca. No fue un acto de guerra, fue un acto de exterminio ritual. El mal aprendió a cantar himnos mientras apuñalaba, pero el enemigo externo no era suficiente. El mal, en su forma religiosa, necesita de la pureza, y la purea exige una vigilancia constante. El enemigo interno se volvió más aterrador que el infiel, la herejía, la simple duda. La Santa Inquisición, establecida en el siglo XII, no fue un arrebato de locura. Fue una burocracia meticulosa, una máquina legal y teológica diseñada para una sola cosa: el control total del pensamiento. Creó un sistema donde una denuncia anónima podía destruir una vida. Perfeccionó la tortura no como un castigo, sino como un método legítimo de obtener la verdad. La cuestión, la tortura, se aplicaba bajo la supervisión de un médico para asegurar que la víctima no muriera antes de confesar, y un notario que registraba meticulosamente cada grito y cada súplica. El mal se había vuelto forense. Para cometer el mal absoluto, el hombre necesita primero creer que está haciendo el bien absoluto. Los inquisidores, como Bernardo Guy o Tomás de Torquemada, no se veían a sí mismos como monstruos, se veían como cirujanos del alma,
salvando a la sociedad de una infección mortal. Estaban convencidos de que un dolor temporal en la tierra, por atroz que fuera, era un pequeño precio a pagar para salvar un alma de la condenación eterna. Y con esa justificación, quemaron a decenas de miles de personas en la hoguera. El olor a carne quemada se convirtió en el olor de la ortodoxia. ¿Qué es más aterrador? ¿El mal cometido con la furia de un fanático que cree salvar tu alma, o el mal cometido con la fría indiferencia de un burócrata que solo sigue órdenes? El delirio alcanzó su punto álgido con la caza de brujas. Durante casi 300 años, Europa se vio consumida por una paranoia asesina. El Malleus Maleficarum, el martillo de las brujas, se convirtió en un éxito de ventas internacional, un manual detallado sobre cómo identificar, torturar y ejecutar a mujeres, en su mayoría ancianas, pobres o simplemente inconvenientes. El mal se había vuelto misógino y profundamente irracional, pero se presentaba con la lógica de un tratado académico. Se creó un sistema que se autoalimentaba. La tortura producía confesiones, las confesiones probaban la existencia de brujas, y la existencia de brujas exigía más tortura. Mientras tanto, la propia cristiandad se desgarró. La Reforma protestante, un intento de purificar la fe, solo proporcionó nuevas razones para matarse unos a otros. Las guerras de religión en Francia y la Guerra de los 30 años en Alemania convirtieron el corazón de Europa en un matadero. Católicos y protestantes se masacraban mutuamente con un fervor que los romanos habrían admirado. La masacre del día de San Bartolomé, en 1572, vio a vecinos asesinando a vecinos en las calles de París, en nombre de una diferencia en la interpretación de la Eucaristía. El mal descubrió que no había odio más profundo que el odio entre dos personas que leen el mismo libro sagrado de manera diferente. El mal religioso no se limitó a Europa, se exportó. Cuando los conquistadores españoles llegaron al Nuevo Mundo, lo hicieron con la cruz en una mano y la espada en la otra. El requerimiento era una obra maestra del cinismo legalista. Se leía un documento en latín o español a los pueblos indígenas, que no entendían una palabra, explicándoles la Trinidad y la autoridad del Papa, y exigiéndoles su sumisión. Si no aceptaban de inmediato, se les consideraba rebeldes contra Dios y el Rey, y su exterminio y esclavitud quedaban justificados. El mal se había vuelto un experto en letra pequeña. Esta maquinaria de fe y fuego consumió al mundo. Creó un sistema donde la duda era un crimen y la obediencia ciega la mayor virtud. El mal ya no necesitaba la justificación del orden imperial. Tenía la justificación de la salvación divina. Había logrado el control total. Controlaba no solo el cuerpo a través del miedo al dolor físico, sino también el alma a través del miedo al infierno. Había creado una prisión perfecta de la que no había escapatoria, ni en esta vida ni en la siguiente. Pero esta misma intensidad fue su perdición. El horror de las guerras de religión, el agotamiento de una Europa desangrada, llevó a algunos a buscar una salida. El fanatismo había demostrado ser tan destructivo como la tiranía. La gente empezó a anhelar algo diferente, algo más tranquilo, más racional. Empezaron a pensar que tal vez la fe debía ser un asunto privado y que la sociedad debía organizarse en torno a principios más claros, más científicos. Esta nueva idea se llamó la razón, la Ilustración. Prometía liberar a la humanidad de la superstición y el dogma. En su lugar, le dio nuevas, y mucho más eficientes, razones para matar y nuevas justificaciones para el viejo crimen de la esclavitud. La razón, la Ilustración. En los elegantes salones de París, Londres y Edimburgo, durante el siglo XVIII, los filósofos se reunían para discutir los derechos inalienables del hombre. Hablaban de libertad, de progreso, de la dignidad humana. Fue una época de optimismo deslumbrante. La creencia de que la superstición religiosa y la tiranía monárquica podían ser barridas por la luz clara del intelecto humano. Pero esos derechos universales del hombre, al parecer, tenían un color de piel muy específico y un género muy concreto. La misma época que produjo a Voltaire y Kant, produjo también la cúspide de la trata transatlántica de esclavos.
El mal simplemente se había cambiado de traje. Se quitó la sotana del inquisidor y se puso la bata del científico y el libro de contabilidad del comerciante. La misión civilizadora se convirtió en la nueva máscara del mal. Los grandes descubrimientos geográficos, que comenzaron siglos antes, ahora se consolidaban en un sistema global de explotación. Los conquistadores españoles, como Hernán Cortés y Francisco Pizarro, ya habían demostrado cómo la superioridad tecnológica y la traición podían aniquilar civilizaciones enteras como la azteca y la inca. Pero la Ilustración llevó esto un paso más allá. Ya no bastaba con decir que los nativos eran infieles, que necesitaban ser salvados. Ahora se les clasificaba como salvajes, que necesitaban ser civilizados. O, más convenientemente, se les clasificaba como biológicamente inferiores, apenas humanos. El racismo científico nació en la cuna de la Ilustración. Grandes pensadores clasificaron a la humanidad en razas, colocando, por supuesto, a la blanca europea en la cima, y justificando el sometimiento de todas las demás. El mal se convirtió en un negocio inmensamente rentable. La trata de esclavos no fue una aberración cometida por unos pocos bárbaros, fue el motor económico del mundo atlántico durante más de 300 años. Fue un sistema logístico de una complejidad y una crueldad asombrosas. Barcos negreros, diseñados con precisión matemática para estivar la máxima carga humana en el mínimo espacio, cruzaban el Atlántico en el infame Pasaje Medio. Millones de africanos, hombres, mujeres y niños fueron secuestrados, marcados, encadenados y transportados en condiciones de un horror indescriptible. La tasa de mortalidad en esos viajes era aterradora, pero se calculaba fríamente como un coste empresarial aceptable. El mal se había convertido en un asiento contable. ¿Y quiénes se beneficiaban? Los respetables caballeros de Londres que discutían sobre la libertad de expresión, los comerciantes de Bristol y Liverpool, los filósofos que invertían en las compañías de las Indias Orientales, los padres fundadores de los Estados Unidos de América que escribieron las elocuentes palabras «Todos los hombres son creados iguales», mientras poseían a otros seres humanos como propiedad. Thomas Jefferson, el hombre de la Ilustración por excelencia, escribió sobre la inferioridad innata de la raza negra, mientras mantenía a sus propios hijos mestizos en la esclavitud. El mal había alcanzado un nuevo nivel de disonancia cognitiva. Se había vuelto hipócrita a un nivel monumental. En las plantaciones del Caribe y del sur de los Estados Unidos, esta razón ilustrada creó infiernos en la tierra. Sistemas de producción de azúcar y algodón de una eficiencia brutal, mantenidos por el terror sistemático. El látigo, la marca, la mutilación y la violación no eran actos de sadismo individual, aunque también lo eran, sino herramientas de gestión laboral. El objetivo era extraer el máximo trabajo al mínimo coste. El esclavo no era una persona, era capital, y el capital se gestiona con fría racionalidad, no con compasión. El diablo más peligroso es el que llega con un libro de contabilidad en una mano y un tratado de derechos humanos en la otra. El colonialismo fue la aplicación global de esta lógica. En la India, la Compañía Británica de las Indias Orientales, una corporación, no un estado, conquistó un subcontinente entero, saqueando sus riquezas y provocando hambrunas que mataron a millones, todo mientras afirmaba traer buen gobierno. En el Congo, el rey Leopoldo II de Bélgica convirtió el país en su feudo personal. Su Estado Libre del Congo fue un campo de trabajos forzados de tamaño continental, donde la extracción de caucho se incentivaba cortando las manos de aquellos que no cumplían con las cuotas. Millones murieron. El mal había demostrado ser increíblemente adaptable. Había pasado de la violencia primitiva del déspota al fanatismo del inquisidor, y ahora se había transformado en el cinismo frío del administrador colonial y el traficante de esclavos. Ya no necesitaba justificación divina. La ciencia y el progreso eran coartadas mucho mejores. El mal ilustrado era peor que el mal fanático, porque ni siquiera tenía la excusa de la pasión. Era frío, calculador, metódico y, sobre todo,
rentable. La ironía era total. La misma razón que pretendía liberar a la humanidad de las cadenas de la superstición, forjó nuevas cadenas de acero económico y racial. La hipocresía era un abismo tan profundo que no podía sostenerse. La libertad se convirtió en el eslogan de los mayores traficantes de esclavos del mundo. Y esa contradicción fundamental, esa mentira en el corazón de la modernidad, estaba destinada a explotar. Explotaría primero en las calles de París y luego en los campos de batalla de todo el mundo. ¿Qué fue peor, la brutalidad del conquistador que mataba por oro, o la hipocresía del filósofo que justificaba la esclavitud por la razón? Cuéntanos tu elección en los comentarios. Y explotó. La contradicción estalló en las calles de París en el verano de 1789. La Bastilla no era solo una prisión, era el símbolo de un orden arbitrario, un mal que ya no se justificaba ni por la fe ni por la eficiencia, sino por la simple inercia de la tradición. El grito que recorrió la ciudad fue «Libertad, igualdad, fraternidad». Era un grito de pura esperanza ilustrada. El sonido que le siguió, unos años más tarde, fue el siseo rítmico y metálico de la guillotina. El mal no había sido derrotado, simplemente estaba cambiando de bando. La Revolución Francesa es la tragedia perfecta de cómo las ideas más luminosas pueden convertirse en herramientas para una carnicería. En la lucha por liberar al hombre de la tiranía del rey, los revolucionarios crearon una tiranía nueva y mucho más aterradora, la tiranía de la virtud. Maximilien Robespierre, el incorruptible, un abogado meticuloso que una vez se opuso a la pena de muerte, se convirtió en el sumo sacerdote del terror. Su lógica era escalofriante y perfectamente moderna. Para crear una república perfecta de ciudadanos virtuosos, era necesario purgar a los corruptos, y la corrupción estaba en todas partes. El mal se vistió con la toga de la pureza ideológica. El terror no fue un caos, fue un sistema. El Comité de Salvación Pública, los juicios sumarios, la guillotina como un instrumento de ingeniería social. Se diseñó para ser rápido, eficiente y democrático. La misma cuchilla para el rey Luis XVI y para la panadera que se quejaba del precio del pan. La paranoia se convirtió en política de Estado. La ley de sospechosos convirtió a cualquiera en un enemigo potencial. El mal descubrió el poder de la abstracción. Ya no matabas a un hombre, matabas a un aristócrata, un contrarrevolucionario, un enemigo del pueblo. Al convertir a las personas en categorías, el asesinato se volvía fácil, incluso necesario. Y luego vino Napoleón Bonaparte. Él fue la síntesis perfecta. Tomó la energía caótica de la revolución y la canalizó con la fría eficiencia del Imperio Romano. Fue el hijo de la Ilustración y el padre del totalitarismo moderno. Prometió exportar la revolución al resto de Europa. Lo que exportó fue la guerra total. Por primera vez en la historia, ejércitos enteros no estaban formados por mercenarios o profesionales, sino por la nación en armas. El servicio militar obligatorio. Millones de hombres marchando a través del continente, desde las arenas de Egipto hasta las nieves de Moscú, no por la gloria de un rey, sino por la gloria de una idea abstracta: la nación. El nacionalismo, el nuevo y más potente narcótico del mal. Las guerras napoleónicas redibujaron el mapa de Europa y el mapa de la crueldad. La escala de la matanza fue algo nuevo. La batalla de Borodino, la batalla de Waterloo, cientos de miles de muertos en unos pocos días. Pero más allá de las batallas estaba la ocupación, la requisa, la guerra de guerrillas en España. El mal aprendió a movilizar todos los recursos de una sociedad para la destrucción. La economía, la ciencia, la población, todo al servicio de la guerra, y todo justificado por la nueva ideología del nacionalismo. Mi nación es inherentemente superior a tu nación. Mi cultura es la verdadera, la tuya es bárbara. Mi derecho a existir implica tu derecho a ser conquistado. Dale a un hombre una causa justa y luchará. Dale una ideología abstracta y exterminará. El siglo XIX se convirtió en el laboratorio de las ideologías.
Mientras Europa se reconstruía tras Napoleón, estas nuevas ideas crecían como cultivos en una placa de Petri. El liberalismo, el socialismo, el anarquismo y, sobre todo, el nacionalismo. Cada una prometía el paraíso, y cada una estaba dispuesta a matar para conseguirlo. El mal se dio cuenta de que ya no necesitaba a Dios. La historia, o el pueblo, o la raza, eran sustitutos mucho más eficaces. Eran dioses que exigían sacrificios de sangre, aquí y ahora. Esta fue la gran lección de la revolución, que las masas, una vez movilizadas por una idea, eran una fuerza imparable y aterradora. El mal ya no era solo un asunto de élites, de reyes y sacerdotes. Se había democratizado. Ahora, cualquier hombre podía participar en el gran proyecto de purificar el mundo. La prensa de vapor difundía el odio ideológico más rápido que nunca. El telégrafo coordinaba ejércitos. El ferrocarril los transportaba al frente. El siglo XIX fue un período de calma aparente en Europa, pero fue la calma del taller donde se forjaban las armas para el siglo XX. La tecnología y la ideología estaban convergiendo. El mal estaba a punto de dar su mayor salto cualitativo. Estaba a punto de pasar de la carnicería artesanal, incluso a escala napoleónica, a la aniquilación industrial. La Revolución Francesa proporcionó la justificación ideológica, el enemigo del pueblo. La revolución industrial, que estaba ocurriendo simultáneamente, proporcionaría las herramientas: el vapor, el acero, la química, la producción en masa. Estas maravillas del ingenio humano no solo construirían puentes y rascacielos, construirían campos de exterminio. El sueño de la razón no solo produce monstruos, les da planos detallados y líneas de montaje. El siglo XX amaneció con una fe ciega en el progreso. La electricidad, el automóvil, el teléfono. La humanidad parecía estar en el umbral de una utopía. Se creía que la ciencia y el comercio harían la guerra obsoleta. En 1914, esa utopía se derrumbó. El progreso no había eliminado la barbarie, le había dado armas más eficaces. La Primera Guerra Mundial no fue una guerra de ideologías, fue una guerra de imperios industriales, un fallo catastrófico del sistema. Pero fue la primera guerra verdaderamente moderna. El mal se puso un uniforme caqui y una máscara de gas. La escala del horror fue inimaginable. La batalla del Somme, más de 1 millón de bajas para ganar unos pocos kilómetros de barro infestado de ratas. Verdún, una picadora de carne que funcionó durante casi un año. Esto no era la guerra de Napoleón, esto era la guerra como industria. La artillería, con su poder impersonal, borraba hombres del mapa a kilómetros de distancia. La ametralladora, esa maravilla de la ingeniería mecánica, segaba vidas humanas como un granjero siega el trigo. Y luego, el gas de cloro. La ciencia, la química, utilizada no para curar, sino para ahogar a los hombres en sus propias trincheras. El mal se había vuelto científico. Millones murieron sin sentido, y la conmoción de esa matanza rompió algo en el espíritu europeo. La vieja fe en el progreso, en la civilización, se hizo añicos. En el vacío que quedó, surgieron ideologías que ofrecían respuestas simples y enemigos claros. En Rusia, la revolución bolchevique, nacida de la desesperación de la guerra, prometió un paraíso para los trabajadores. Para construirlo, Lenin y luego Stalin desataron un terror que hacía que el de Robespierre pareciera aficionado. El Gulag no era simplemente un sistema de prisiones, era un imperio económico de esclavos. Millones de enemigos de clase fueron enviados a morir de hambre y frío en Siberia, talando árboles o cavando canales para el glorioso plan quinquenal. El mal se había vuelto planificado centralmente, pero fue en el corazón de la civilizada Europa, en Alemania, donde el mal encontró su expresión más pura y aterradora. El nazismo no fue un regreso a la barbarie medieval, fue, trágicamente, un fenómeno hipermoderno. Combinó el odio racial más antiguo con la tecnología más avanzada y la burocracia más eficiente. El Holocausto no fue un arrebato de locura. Fue un proceso industrial, planificado en conferencias,
gestionado por burócratas con títulos universitarios y ejecutado por hombres comunes. El mal más atroz no lo cometen los sádicos, sino los hombres ordinarios que se niegan a pensar. Auschwitz, Treblinka, Sobibor. Estos no eran campos de batalla, eran fábricas cuyo único producto era la muerte. El mal había alcanzado su cúspide logística. Los trenes llegaban a horario. El gas Zyklon B se pedía a través de los canales de compra adecuados. Se llevaban registros meticulosos. Adolf Eichmann, uno de los arquitectos del genocidio, no fue un monstruo babeante. Fue un administrador de nivel medio, un experto en transporte, orgulloso de su eficiencia. La banalidad del mal, como la llamó Hannah Arendt, la capacidad de cometer crímenes monstruosos, no por pasión o ideología fanática, sino simplemente porque eran las órdenes, porque era el trabajo. La Segunda Guerra Mundial fue la culminación de todo esto. Fue la guerra total que Napoleón solo había soñado. Bombardeos incendiarios que borraban ciudades enteras como Dresde o Tokio. Millones de civiles convertidos en objetivos legítimos. Y finalmente, el arma definitiva. En 1945, en Hiroshima y Nagasaki, la humanidad demostró que había alcanzado el poder de los dioses, el poder de la aniquilación total, instantánea. El mal ya no solo podía matar a millones, podía acabar con el mundo. El mundo vio el abismo, vio las películas granuladas de los campos de liberación, las montañas de zapatos, de gafas, de cabello humano. Vio la sombra de una persona quemada en el pavimento de Hiroshima, y en el silencio que siguió a 1945, el mundo juró solemnemente: nunca más. Y entonces, casi de inmediato, el mal se volvió más inteligente. Se puso un traje gris, aprendió a hablar el lenguaje de la disuasión estratégica y dividió el mundo exactamente en dos. Ese fue el número mágico de la segunda mitad del siglo XX. Dos superpotencias, los Estados Unidos de América y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Dos ideologías, el capitalismo liberal y el comunismo de Estado. Dos bloques militares, la Organización del Tratado del Atlántico Norte y el Pacto de Varsovia. Y dos dedos, permanentemente suspendidos sobre el botón nuclear. El mundo entero se convirtió en rehén de un concepto llamado destrucción mutua asegurada. El mal había logrado la ironía definitiva. La única garantía de paz era la promesa de un apocalipsis total. A esto lo llamaron la Guerra Fría. Fue una obra maestra del mal. Había aprendido del error de los nazis. El mal visible, con sus calaveras y sus desfiles de antorchas, era fácil de odiar, fácil de combatir. El nuevo mal era invisible, burocrático y, sobre todo, racional. Las decisiones que podían acabar con la civilización no se tomaban en arrebatos de ira, sino en salas de conferencias con aire acondicionado, por analistas con gafas de pasta que hablaban de megamuertes y ventanas de vulnerabilidad. El mal se había convertido en un juego de teoría de juegos. La locura se había normalizado, se había convertido en política exterior, y mientras las capitales, Washington y Moscú, mantenían su tenso ballet de disuasión, el mal subcontrató la violencia. La Guerra Fría rara vez fue fría para el resto del mundo. Se libró con sangre caliente en los campos de arroz de Vietnam, en las montañas de Afganistán, en las selvas de Angola y Nicaragua. Eran las guerras por delegación. Millones murieron, no por sus propias causas, sino porque sus países se habían convertido en casillas en el tablero de ajedrez geopolítico. El mal perfeccionó el arte de hacer que otros murieran por tus principios. ¿Serías capaz de pulsar un botón sabiendo que te traerá el paraíso a ti y el infierno a otro? En el interior de los bloques, el mal adoptó formas diferentes pero complementarias. En el este fue el mal del control total. La Stasi, en Alemania Oriental, quizás el servicio de vigilancia más perfecto jamás creado, convirtió a una nación en una red de informantes. Un tercio de la población espiaba al otro tercio. El mal se convirtió en el vecino que escucha tras la pared, el colega que informa de un chiste político,
Era el miedo gris y pegajoso que lo impregnaba todo. Era el gulag, pero suavizado, convertido en un encarcelamiento psicológico. En Occidente, el mal fue más sutil. Fue el mal de la complacencia y la complicidad. Mientras se predicaba la libertad, la Agencia Central de Inteligencia y otras agencias apoyaban a dictadores brutales en todo el mundo, siempre que fueran nuestros dictadores. Pinochet en Chile, los escuadrones de la muerte en El Salvador, el Shah en Irán. Se derrocaron gobiernos elegidos democráticamente. Se enseñaron técnicas de tortura. Todo en nombre de la lucha contra el imperio del mal. En la Guerra Caliente, mueres por tus líderes. En la Guerra Fría, tus líderes te matan para evitar morir, o matan a otros en tu nombre para mantener tu estilo de vida. El mal se había retirado a las sombras. Actuaba a través de agentes encubiertos, operaciones psicológicas, asesinatos selectivos y desinformación. La traición se convirtió en una forma de arte. La paranoia era el estado natural. Era la era del thriller de espías, porque la realidad se había vuelto más extraña y más cínica que la ficción. El mal ya no necesitaba un ejército de masas. Le bastaba con un hombre con un maletín lleno de dinero o una jeringuilla de veneno. Esta fue la gran estabilidad de la Guerra Fría, un mundo congelado en el terror. El mal había creado un sistema que se autoperpetuaba, basado en el miedo. El enemigo era claro, visible y absoluto. Era el otro lado. Cada bando podía justificar sus propias atrocidades, señalando las atrocidades del otro. El mal había creado el espejo perfecto. Pero, ¿qué ocurre cuando ese espejo se rompe? ¿Qué pasa cuando el gran enemigo se derrumba? Cuando el muro de Berlín cae en 1989 y el mal pierde su gran coartada. ¿Dónde se esconde el mayor peligro? ¿En la amenaza visible de un misil nuclear o en el susurro invisible de un espía que te delata? Vota en los comentarios. No desaparece. Muta. La caída del muro de Berlín en 1989 fue recibida con una euforia global. Se habló del fin de la historia, de un nuevo orden mundial basado en la democracia liberal y el libre mercado. Fue una hermosa ilusión que duró apenas un suspiro. El mal no había sido derrotado, simplemente había perdido a su patrocinador principal. Liberado de la disciplina bipolar de la Guerra Fría, el mal se fragmentó, se privatizó y se volvió mucho más caótico. Fue la fiesta de graduación del mal. Ahora podía trabajar por cuenta propia. La década de 1990 no fue el amanecer de la paz. Fue el regreso de los viejos demonios. En Yugoslavia, en el corazón de la Europa civilizada, el nacionalismo que Napoleón había desatado regresó con una furia primitiva. La limpieza étnica. Una frase nueva y clínica para un crimen antiguo. Campos de concentración, violaciones masivas, el asedio de Sarajevo. Vecinos que habían vivido juntos durante décadas se mataban unos a otros porque sus abuelos habían rezado a diferentes versiones del mismo Dios. El mal demostró que no necesitaba superpotencias. Le bastaba con un político local mediocre y un antiguo agravio. Y luego, Ruanda. En 1994, en el lapso de 100 días, 800.000 personas fueron asesinadas. No con gas venenoso, no con bombardeos estratégicos, con machetes, el arma más primitiva. Fue el mal en su forma más básica, más íntima. Fue organizado, sí, pero ejecutado cara a cara. El medio de comunicación que incitó al genocidio no fue una sofisticada maquinaria de propaganda. Fue una emisora de radio local, Radio Televisión Libre de Smilcolin, que leía listas de nombres y animaba a los vecinos a cortar los árboles altos. El mal demostró que podía ser aterradoramente de baja tecnología y de alta eficiencia. El mal del siglo XX necesitaba un Estado. El mal del siglo XXI solo necesita una conexión a Internet y un agravio. El 11 de septiembre de 2001, el mal demostró su nueva forma, reticular, asimétrica y espectacular. 19 hombres armados con cúteres secuestraron 4 aviones y derribaron los símbolos del poder financiero y militar estadounidense. No fue un acto de un Estado-nación,
fue un acto de una red, Al-Qaeda, una organización global y descentralizada, unida no por un territorio, sino por una ideología radical y un profundo conocimiento de la guerra mediática. El mal se había convertido en un productor de televisión, y el mundo entero era su audiencia. La respuesta a este ataque, la guerra contra el terror, solo aceleró la mutación del mal. Creó un nuevo tipo de guerra sin frente, sin uniforme y sin fin. Una guerra de drones, de operaciones especiales secretas, de rendiciones extraordinarias y sitios negros, donde la tortura se rebautizó como técnicas de interrogatorio mejoradas. El mal se había vuelto a esconder en la letra pequeña legal, en los memorandos secretos que justificaban lo injustificable. La prisión de Guantánamo se convirtió en un símbolo de un mundo donde la ley era una sugerencia, no una garantía. Mientras tanto, otras formas de mal prosperaban lejos de los titulares de la guerra. El mal corporativo. Empresas transnacionales con presupuestos más grandes que los de muchos países, que operaban en zonas grises legales. Explotación laboral en talleres clandestinos. Destrucción del medio ambiente para obtener beneficios trimestrales. Paraísos fiscales que privaban a las naciones de los ingresos necesarios. El mal se había vuelto tan globalizado como el comercio. Ya no era un crimen, era una externalidad negativa. Y el mal criminal. En México, Colombia y otras partes del mundo, los cárteles de la droga se convirtieron en paraestados, con ejércitos privados, redes de inteligencia y un control territorial absoluto, libraron guerras contra los gobiernos y entre sí. Su producto era la adicción, y su método era el terror más brutal imaginable. Decapitaciones, disoluciones en ácido, la crueldad no solo como castigo, sino como mensaje publicitario, grabado y subido a Internet. El mal se había convertido en una marca. El mundo posguerra fría no era más seguro, era más complejo. El mal ya no era un monolito, era una hidra de 1000 cabezas. Podía ser un terrorista con una bomba, un banquero blanqueando dinero, un dictador matando a su propio pueblo, o un algoritmo optimizando una cadena de suministro basada en el trabajo esclavo. El mal se había adaptado perfectamente a la globalización. Se había vuelto rápido, flexible, y estaba en todas partes. Y estaba a punto de encontrar su herramienta de propagación definitiva. La conexión a Internet, que había nacido como una promesa utópica de conocimiento libre y conexión humana, estaba a punto de convertirse en su sistema nervioso central. El mundo. Todo el mundo, conectado. La utopía digital de los años 90 prometía un pueblo global, una nueva era de entendimiento. ¿Qué podría salir mal? Resulta que todo. El mal es el parásito perfecto, y la red global fue el anfitrión perfecto. El mal ya no necesita un machete, una bomba o incluso un ejército. Solo necesita un algoritmo y tu atención. Bienvenidos al Leviatán digital, la era en que el mal se volvió viral. Comenzó silenciosamente. La guerra cibernética. Al principio eran solo bromas de hackers, vandalismo digital. Luego, los estados se dieron cuenta. Stuxnet, un gusano informático de una complejidad increíble, fue diseñado para una sola cosa: infiltrarse en el programa nuclear iraní y destruir físicamente sus centrifugadoras. Fue un acto de guerra que no disparó un solo tiro, pero cruzó un umbral aterrador. El código se había convertido en un arma que podía apagar una red eléctrica, colapsar un sistema financiero o abrir las compuertas de una presa. El mal se había vuelto invisible y podía moverse a la velocidad de la luz. Pero el hackeo de infraestructuras es solo la mitad de la historia. El verdadero genio del mal digital fue darse cuenta de que no necesitaba atacar las máquinas, podía atacar las mentes. La guerra de la información, el fenómeno de las granjas de trolls y las noticias falsas. Ejércitos de operadores anónimos, a menudo patrocinados por estados, cuyo único trabajo es sembrar discordia, difundir mentiras e inflamar el odio. Ya no se trata de ganar un debate, se trata de hacer que el debate sea imposible. Se trata de destruir la idea misma de una verdad compartida. En el pasado,
El mal destruía la verdad. Ahora, simplemente, la ahoga en un mar de ruido. Las redes sociales, diseñadas para conectarnos, se convirtieron en las armas perfectas para dividirnos. Sus algoritmos no están diseñados para la verdad, están diseñados para el engagement, para la participación. Y nada genera más participación que la indignación, el miedo y el odio. El mal se convirtió en un influencer. El extremismo, que antes se cocinaba en sótanos oscuros, ahora encontraba una audiencia global. Los algoritmos crearon cámaras de eco que radicalizaban a la gente, alimentándola constantemente con versiones más extremas de sus propios prejuicios. El mal se había automatizado. Y luego está la vigilancia. Lo que la Stasi solo podía soñar, nosotros se lo hemos entregado voluntariamente a las corporaciones. Cada clic, cada búsqueda, cada me gusta, cada conversación es registrado, almacenado y analizado. No por un espía con gabardina, sino por un algoritmo indiferente. A esto lo llamamos capitalismo de vigilancia. El producto no es la aplicación, el producto eres tú, tu atención, tus miedos, tus deseos, todo empaquetado y vendido al mejor postor. ¿Qué da más miedo? ¿Que el Estado te vigile o que una corporación te conozca tan bien que pueda predecir tu comportamiento y vender esa predicción? El Estado, por supuesto, no se quedó atrás. En lugares como China, esta capacidad de vigilancia se ha combinado con la ideología estatal para crear algo nuevo y aterrador: el sistema de crédito social. Es el gulag digital. Es el mal como obediencia gamificada. Si te comportas, si cruzas la calle por donde debes, si publicas los eslóganes correctos, tu puntuación sube. Si visitas el sitio web equivocado, si hablas con la persona equivocada, si tu fe flaquea, tu puntuación baja. Y con ella, tu derecho a comprar un billete de tren, a conseguir un buen trabajo o a que tus hijos vayan a una buena escuela. Es la Inquisición, pero dirigida por una hoja de cálculo. El mal digital es sutil, rara vez se siente como mal, se siente como conveniencia, se siente como entretenimiento, se siente como libertad de expresión. Pero está ahí. Es el acoso coordinado que silencia una voz disidente. Es el deepfake que pone palabras falsas en boca de un líder. Es la radicalización de un joven solitario en su dormitorio. Es la polarización que desgarra el tejido social hasta que ya no podemos hablar entre nosotros. El mal ha infectado nuestro sistema operativo colectivo. Nos hemos vuelto transparentes para el poder, pero el poder se ha vuelto opaco para nosotros. Las decisiones que afectan nuestras vidas las toman algoritmos que no entendemos, propiedad de empresas que no rinden cuentas, a menudo al servicio de estados con intenciones ocultas. El mal se ha escondido en la nube, se ha convertido en una abstracción, en una línea de código en un servidor a miles de kilómetros de distancia. Pero sus efectos son terriblemente reales. Estamos ahogados en ruido, distraídos por las pantallas, discutiendo con avatares, adictos a la próxima dosis de indignación. Y mientras nos desplazamos por nuestros muros, mientras el leviatán digital nos observa y nos moldea, la forma definitiva del mal está naciendo en un laboratorio. Silenciosa, lógica y absolutamente, aterradoramente, indiferente a nosotros. Indiferente. Esa es la verdadera palabra clave del futuro. Ese es el terror que se avecina. Todo el mal del que hemos hablado, desde la crueldad de Hammurabi hasta el odio del troll de Internet, siempre ha sido, en el fondo, profundamente humano. Ha sido impulsado por emociones humanas: codicia, miedo, lujuria de poder, celos, ideología, incluso un sentido pervertido de la virtud. Pero, ¿qué ocurre cuando el mal se desprende de la emoción? ¿Qué pasa con un mal que no odia, no desea, no teme, simplemente calcula? Estamos entrando en la era de las armas autónomas, los drones asesinos. No los drones que pilotamos hoy desde un contenedor en Nevada. Hablamos de sistemas de armas letales autónomas, slaughterbots, como los llaman sus críticos. Máquinas capaces de tomar la decisión de matar a un ser humano sin ninguna intervención humana.
la decisión de vida o muerte, reducida a un algoritmo. Imaginen un enjambre de estos drones, del tamaño de un insecto, liberado sobre una ciudad, programado para encontrar y eliminar a cualquier persona que cumpla ciertos criterios. No habría ira, no habría crueldad, solo una optimización eficiente de la tarea, el mal como eficiencia pura. El argumento a favor, por supuesto, es que salvará las vidas de nuestros soldados. Es el mismo argumento que se ha usado para cada escalada tecnológica en la guerra. Pero esto es diferente. Esto externaliza la decisión moral más fundamental de un ser humano a una máquina. Estamos construyendo un mal que no podemos razonar, un mal que no duerme, un mal que no duda, un mal que seguirá la lógica hasta sus últimas y más terribles consecuencias. Pero incluso eso palidece ante la amenaza existencial que se vislumbra en el horizonte, la superinteligencia artificial. La creación de una inteligencia general artificial, una mente que no sea solo mejor que nosotros en el ajedrez o en el reconocimiento facial, sino en todo. Una mente que podría estar a milenios de nuestra capacidad intelectual pocos minutos después de ser encendida. No necesita ser malvada, en el sentido de Hollywood. No necesita odiarnos, solo necesita tener objetivos que no se alineen con los nuestros. Como dijo un filósofo, una superinteligencia cuyo único objetivo sea fabricar tantos clips como sea posible, podría decidir que los átomos de nuestros cuerpos serían más útiles como clips. No nos odiaría. Simplemente seríamos desmantelados sin malicia, como nosotros desmantelamos un hormiguero para construir un centro comercial. El mal ya no sería una elección humana. Sería una consecuencia de nuestra propia arrogancia, un subproducto de nuestra búsqueda de poder y conveniencia. Sería el mal como un accidente industrial a escala cosmológica. Y mientras miramos hacia las estrellas con miedo a la inteligencia artificial, aquí en la Tierra estamos jugando a ser dioses, con el tejido mismo de la vida. La edición genética. CRISPR, la promesa de curar enfermedades genéticas, es inmensa. Pero la tentación de mejorar es igual de grande. La tentación de crear castas. Los ricos diseñando a sus bebés para que sean más inteligentes, más fuertes, más atractivos. El regreso de la eugenesia, no con la bota del Estado totalitario, sino con la cartera de la clínica de fertilidad de élite. El mal como una brecha genética insalvable. El mal como la obsolescencia programada de la humanidad común. Las herramientas cambian. El mal evoluciona. Se vuelve más rápido, más eficiente, más global, más impersonal. Pasa de un garrote de piedra a las leyes de arcilla, de la cruz de hierro de un cruzado a la hoja de contabilidad de un traficante de esclavos, de la cámara de gas de un campo de exterminio al misil intercontinental, y de ahí a una línea de código en un dron autónomo o un algoritmo de inteligencia artificial. Pero el software que lo ejecuta, el sistema operativo que impulsa esta necesidad de controlar, de dominar, de poseer, de definir a un otro y destruirlo, ese sistema operativo no ha cambiado en más de 4000 años. Sigue estando aquí. Hemos pasado 4000 años construyendo herramientas para controlar el mundo, solo para descubrir que la única cosa que no podemos controlar es a nosotros mismos. La tecnología es solo un espejo que amplifica lo que somos, y lo que vemos en él, esa es la verdadera historia. El mal no es una fuerza externa que nos invade desde el cosmos, no es un demonio con cuernos, ni una inteligencia artificial rebelde. Es una elección humana, una elección que se toma 1000 millones de veces al día, en las grandes decisiones de Estado y en las pequeñas traiciones del corazón. La historia del mal es la historia de nuestra propia libertad. La pregunta final no es si las máquinas se volverán malvadas. La pregunta es, ¿qué partes de nuestra humanidad les estamos programando? La pregunta no es si el mal puede ser derrotado. La pregunta es, ¿qué elegirás mañana?